Este, un agradecimiento a la invitación y a la organización del evento. Me parece que lamentablemente si no iba a pasar bastante desapercibido los 100 años de la Revolución de Octubre y también los 50 de la desaparición física del Che, así que la instancia más que interesante. La verdad que cuando me invitaron me asusté un poco ahí, me pareció que me quedaba grande la temática de la charla, más allá de que algo he leído al Che y dije, tampoco soy un experto en la historia de Cuba, tampoco soy un experto en la historia de la Revolución Rusa, pero bueno, hay dos razones por las que me animé a venir. La primera es que Rubén Darío es una persona tenaz, insistente y perseverante. Y la segunda que bueno, que dije, yo no sé mucho, pero tampoco hay tanta gente que sepa tanto. Entonces dije, me animo igual, y acá ando. Y lo que más me entusiasmaba, porque cuando me puse un poco nervioso, dije, ¿qué voy a hablar? Me dice, no, quédate tranquilo que vas vos y el cónsul de Cuba. Ah, está bárbaro. Dije, estaba una papita eso. No, y dije, no me voy a centrar tanto por eso en el proceso cubano, y sí voy a hablar de lo que me parece que me puedo sentir más cómodo y me parece que puedo aportar un poco más, que es esta idea, hacer un recorte y intentar presentar al Che como pensador, Che como teórico, al Che como filósofo de la praxis. No son ideas mías, se las estoy robando a un montón de gente que si quieren después le digo quiénes son, pero esto es bien importante porque si uno, tenemos suerte que a diferencia de otros referentes de la izquierda, si uno va por la calle y le pregunta a la gente quién es Ernesto Che Guevara, más o menos todo el mundo sabe quién es. Y si uno le dice, diga una característica de Ernesto Che Guevara, ¿qué van a responder? Guerrillero. Y está bien, porque es verdad. Está bien que respondan guerrillero. Pero si digo, dame dos características, no sé qué van a responder. Argentino. Dame tres características. Capaz que alguno que sabe más dice que tomó mate con Diaedo. Pero teórico difícil que salga. Y entonces está interesante porque voy a intentar defender muy brevemente que el Che fue un teórico. Y esa va a ser la primera parte de mi intervención. La segunda, mostrar que fue un teórico particular, ¿no? Pegado a determinada corriente del pensamiento, que es el marxismo. Y la tercera parte que voy a intentar mostrar que dentro del marxismo hizo varios aportes a las esferas. Si bien era un pensador de la totalidad, que reflexionaba sobre el conjunto de la vida social y distintas cuestiones, centraba mucho en las cuestiones económicas. Y participó y debatió con economistas marxistas de primer nivel a nivel mundial en su época. Se animó, digamos, y con buenos fundamentos. Y después, simplemente porque el afiche decía que íbamos a hablar de la construcción del socialismo y de esos 100 años de la Revolución Rusa y qué sé yo, contar muy brevemente algunas de sus críticas al modelo soviético, pero no quería centrarlo en eso porque además no solamente criticó el modelo soviético, yo me traje apuntado algunas cosas, por ejemplo, criticó mucho la autogestión yugoslava, antes incluso de ser tan crítico con el modelo soviético. Entonces contar hay un rescate que hace un pensador, un historiador marxista argentino, se llama Fernando Lizárraga, que su tesis doctoral es sobre la teoría de justicia y la social en el Che Guevara, que rescata sobre un artículo en el 1960 del New York Times, tapa del New York Times, enero de 1960, al año de la revolución. Entonces el artículo, claro, el Che no había peleado en el Congo, el Che no había peleado en Bolivia. Entonces, ¿no? Entonces, esa imagen tan impregnada que tenemos de guerrillero en 1960, salvo la Revolución Cubana, digamos, no tenía ningún otro antecedente tan notorio así el Che. Entonces dice, el artículo del New York Times, dice, bueno, hay tres personajes fundamentales en el proceso reciente de Cuba. Dice, Fidel Castro, que es el corazón de la revolución. Raúl Castro, que es el puño de la revolución. Y Ernesto Che Guevara, que es el cerebro de la revolución. O sea, en 1960, previo al Congo, previo a Bolivia, lo que destaca el New York Times, hay que leer a la derecha porque en general es bastante atinada, dice que este es el intelectual de la revolución, este es el cerebro. Y eso lo dice el artículo. El hemisferio izquierdo escribió además sobre esto Fernando Lizarra reflexionando más en profundidad, pero me gustó porque rescata este artículo del New York Times.
Y bueno, recientemente fallecido Fernando Martínez Heredia, en sus reflexiones sobre el Che, decía, el principal referente teórico de la revolución es Ernesto Che Guevara. Pero bueno, esa idea demoró un tiempito en que se reconociera más a nivel de estudio y de difusión en las izquierdas. Entonces yo lo que hice, más allá de recorrer distintos pensadores que estudiaron el pensamiento del Che, agarrar a uno de los pioneros en eso, que fue un medio francés, medio brasilero, se llama Michel Lowy, que hace una síntesis muy particular, pero bueno, saca un libro que se llama El pensamiento de Ernesto Guevara, ¿no? O del Che. Y en ese libro hace una síntesis que es interesante y peligrosa, pero dice, es un marxista, ortodoxo y ferozmente antidogmático. Entonces yo me la voy a jugar a riesgo de que me hagan fila para pegarme, pero voy a jugarme a decir que, y eso es un poco mi posición, efectivamente el Che era un marxista, efectivamente, vamos a ver ahora, voy a contar algunas anécdotas, era ferozmente antidogmático. No tengo tan claro qué tan ortodoxo era. Tengo algunas dudas y quiero contarlas por qué. No quiere decir que ustedes después me digan, no, sí, sin duda. Pero vamos a ver que por momentos es vidrioso eso. Y es interesante, quiero contar un poco eso. Entonces, mi idea es arrancar sobre el Che pensador y por qué un pensador marxista. Entonces, esto parece obvio, pero hoy estábamos hablando con David, el Che de los que, dentro del proceso cubano, tal vez de los que más había leído previo, digamos, estudiado marxismo. Y hay una carta que tenemos un debate que no sabemos si es el padre o la madre, él dice que al padre, yo digo que a la madre, pero yo no me acuerdo, así que le voy a dar la razón a él. Compañeros que te pueden decir exactamente a quién fue. Perfecto. En 1956, estando en México, el Che Guevara, que ya no sabemos a quién, pero no importa, que dice, no, estoy estudiando a San Carlos. No, San Carlos era Carlos Marx. A la madre. Gané. Este, pero, va a ser la única victoria del día, pero bueno, importante es arrancar ganando. Entonces dice, es, es la... ¿No? Está estudiando a San Carlos. Ya en el año 56, que estaba estudiando obsesivamente, y no le dice solamente estaba estudiando a San Carlos, le voy a decir otra cosa más que le voy a contar más adelante. ¿Qué otra cosa estaba estudiando? Pero eso es la primera cosa. Y, y ya en 1960, cuando está escribiendo como una suerte de notas a la ideología cubana, es como un programa de formación ideológico para Cuba, ¿no? Él afirma algo que, para que vean la centralidad del marxismo en el pensamiento del Che, dice, se debe ser marxista con la misma naturalidad con la que se es newtoniano en física o pastoriano en biología, ¿no? Si hay duda, si tenían ambigüedades, el Che era claramente marxista. Y en ese proceso era un tipo que estudió todo de marxismo, o casi todo lo que había en la vuelta, desde las obras de Marx, él no leía, y por eso va a criticar a lo que va a decir después los ladrillos soviéticos, ¿no? Porque él no leía los manuales, él iba a los clásicos también, ¿no? Entonces, él leyó a Marx, él leyó a Lenin, él leyó a Mao, él leyó a Stalin, ¿sí? Y fue ya más hacia el final de su vida también leyó a Trotsky, ¿sí? De hecho, cuando lo encuentra muerto en Bolivia, tenía la historia de la Revolución Rusa entre uno de sus libros. Pero también leyó a Trotsky. Y por eso cuando está empezando en el crítica a los apuntes críticos de economía política y cuando empieza a meterse más en el pensamiento económico va a ser tajante en las críticas, porque dice, los ladrillos son un masazo. ¿No? Y dice, la investigación marxista en el campo de la economía está marchando por peligrosos derroteros. Al dogmatismo intransigente de la época de Stalin le ha sucedido un pragmatismo inconsistente. Y esto es importante porque el Che, teniendo cargos, responsabilidades de gobierno en Cuba, vinculadas ahora vamos a contar un poco, pero a, al Instituto de Reforma Agraria, después al Banco Nacional, al Ministerio de Industria, teniendo altos cargos, jamás dejó la reflexión teórica de lado y siguió estudiando. Y no con manuales, sino yendo al fondo de la cuestión. Entonces eso, el Che era un estudioso, un pensador, ¿sí? Incluso yo no lo conté, pero llevaba unos apuntes filosóficos para que digan que parece ¿no? que quienes hacen esa falsa oposición entre teoría y práctica, el Che de los 17 años llevaba un diccionario filosófico que fue construyendo a lo largo de toda su vida, inconcluso como toda su obra. Pero, de hecho, hay una frase que usa Lizarra, que a mí me gusta mucho, que dice, no hay nada más práctico que una buena teoría. Yo creo que algo de razón tiene, para mostrar eso. Entonces, el Che era un pensador marxista y un estudioso del marxismo. Eso es una cosa importante. La segunda cosa que le dije que le iba a intentar mostrar que era
profundamente antidogmático. Y, y eso es dificultoso porque creo que hay dos dificultades centrales en el pensamiento del Che. La primera es que un hombre práctico, de praxis, que dedicó su vida a ser, por tanto no tiene un libro, él no escribió mi pensamiento en tantos tomos, ¿no? Sino que el Che, la obra del Che tiene que ver con sus discursos, con sus apuntes, con artículos de prensa en varios, ¿no? En la revista Verde Día, en la revista Nuestra Industria, en Marcha acá en Uruguay, por ejemplo, en las notas de los argentinos. Hay un montón de artículos, pero claro, no forman una unidad fácil de interpretar, sino que hay que lograr sistematizarlo e interpretarlo. Entonces, si el Che es probablemente el principal referente de la izquierda en el mundo, si no lo es, si no es el principal, está entre los dos, ¿no? Más relevante. Si su pensamiento es interesante, pero aparte no es un todo publicado por él mismo, sino que requiere interpretación, claro, disputar la interpretación del pensamiento del Che, ¿no? Para decir para qué lado patea el Che es interesante. Y eso, cuando uno mira las obras de pensamiento del Che, va a ver que hay tanto Che Guevara como la corriente política a la que pertenece debe ser que hizo la sistematización. Eso es un problema. Pero, pero el problema también tiene que ver con que el Che justamente era bastante antidogmático. Yo traje algunos ejemplos, después si quieren profundizamos. Pero Rubén decía hoy, como continuador del legado de Lenin, en muchas cosas sí. Por ejemplo, hay una polémica en Rusia en el 21 entre Lenin y Trotsky sobre el rol de los sindicatos. El Che, reflexionando sobre el rol de los sindicatos en Cuba, se va a posicionar, para mí, indudablemente, del lado de Lenin. ¿Sí? Su postura es muy parecida a la de Lenin. Ahora, el Che va a criticar a Lenin duramente en los apuntes críticos, en los cuadernos de Praga, cuando critica los manuales de la URSS. Va a decir, sí, el stalinismo fue una no sé qué, la ley, el cálculo económico también, pero acá el problema surge con la NEP, ¿no? O sea, también se va a mostrar, digamos, va a ser crítico también de Lenin, a pesar de que muchas cosas lo reivindicaba claramente. Incluso, hay gente que, bueno, Lowe es uno de ellos, que intenta decir que el Che o sugiere que era trotskista. Yo creo que no, incluso él explícitamente dice que no, pero de todas formas fue bastante más cercano al trotskismo que buena parte de otros revolucionarios en el proceso cubano. De hecho, en el Ministerio de Industria, de alguna forma albergó trotskistas, ¿no? Por lo menos en las fases iniciales. Incluso hay una anécdota que para mí lo pinta en su antidogmatismo de cuerpo y alma, que se arma una polémica porque dice, no, lo voy a contar en chiste, no, hay mucho trozo acá en la vuelta, ¿no? En el Ministerio de Industria, ¿no? Como que se le quejan. Entonces, él le dice a los compañeros, le dice, pero, ¿y cuál es el problema? ¿No le podés ganar el debate? ¿No le podés ganar el debate? ¿No tenés fuerza? ¿Por qué no militás más que el Trotsko? ¿Por qué no, no? Le dice, y junta a los Trotskos y dice, ¿y ustedes qué leyeron de Trotsky? Dice, no, leímos unos afiches, unos artículos y no sé qué. Dice, no, vayan y lean a Trotsky de verdad. ¿No? Para ver, ¿no? También le hace las dos cosas. Para que vean que era aquí iban las obras, que había que estudiar en serio, pero que no era, justamente, era profundamente antidogmático y antisectario, yo diría. También ahí su cercanía con Mandel en el debate económico también lo van a querer posicionar, pero también en muchas cosas era muy crítico del trotskismo, o sea que era difícil. Y por si fuera poco, por su rechazo a los estímulos materiales y su defensa de los estímulos morales, y ciertas defensas al campesinado como posible sujeto, no va a ser el sujeto central para él, pero hace por momentos lo quieren vincular al maoísmo, ¿no? Y él por momentos tuvo cierta cercanía. Entonces, toda esa cosa es difícil claramente él expresa públicamente y varias veces que no es maoísta, digo por la duda, pero no va a faltar quien lea y diga, porque el Che tenía, por eso digo que su centralidad y su falta de dogmatismo y su cercanía con las distintas corrientes y su forma de acercarse fraternalmente hace que siempre esto sea vidrioso. Pero yo creo que no era que el Che era un pensador y eso es lo que quiero mostrar, con mucho pensamiento original también. Y eso es lo más importante. Entonces, ahí quería mostrar en las influencias, yo decía, ¿por qué el Che economista? Que es un error, ¿no? El Che era, yo decía, un pensador, para él está todo vinculado,
¿no? El Che pensaba, reflexionaba sobre el arte, reflexionaba sobre la cultura, reflexionaba sobre la política, pero, pero, pero ahí hay dos cosas que son bien importantes. La primera porque, ya lo dijimos por arriba, pero eh, después de la revolución, él asume responsabilidades eh, que tienen como centralidad el desarrollo productivo, ¿no? Tanto en el Instituto Nacional de Reforma Agraria, que iba a estar en el Departamento de Industria, después y medio concomitantemente en el Banco Nacional y después en el Ministerio de Industria, ¿no? Entonces, todo ese proceso va a tener que desarrollar, que yo no, como le va a contar un poco más David, no me voy a meter, pero toda una serie de propuestas y desafíos en la planificación económica muy importantes. Pero eso es una pata de la verdad, porque hay otra pata que es que estudió mucha economía desde el punto de vista teórico, no solamente porque tuvo que ejercer cargos de responsabilidad. Y ahí hay, yo le decía, esa carta del 56, eh, también le dice a la madre, ahora sabemos que es la madre, ya se. Ahí va. Entonces capaz que no es, capaz que no es, capaz que no es, capaz que no, capaz que tiene razón. No. Yo ya pensé que había ganado y no. Pero no, ahí lo que me parece interesante en esa carta, no sabemos a quién se la escribió entonces, pero la escribió, capaz que no fue el Che ahora también. No, esa carta dice, está contando como que la profesión de médico está dubitativo con la profesión de médico y que está estudiando mucha economía y que quiere volverse, y él dice, voy a terminar siendo un tanque en economía, ¿no? Como un gran pensador, medio en broma, pero es verdad que estaba estudiando mucha economía. Entonces, él también estudió mucha teoría. Incluso antes de asumir esa responsabilidad en la revolución, él hizo 3 cursos vinculados a la economía bien importantes. Y acá quiero mostrar ahí el problema de las distintas influencias en el Che Guevara. Uno, un curso de Capital con Anastasio Mancilla, ¿sí? Un intelectual del Instituto Académico de la URSS, digamos, ¿no? Ese es el Instituto de Ciencia de la URSS. Hace un curso de Capital. El Che estudió el Capital y estudió mucho el Capital. Eso es una, ¿no? La, Se va a quejar después porque dice, en el régimen soviético, la Biblia son los manuales y no el Capital, ¿no? Dice, hay que estudiar el Capital, no los manuales, que él decía que eran tergiversaciones, ¿no? Acá la Biblia no es el Capital, son los manuales. Pues yo estudio el Capital. Su primera aproximación fuerte con el Capital es un curso con Anastasio Mancilla. Y el otro curso que hace, hay dos más, pero uno es de matemática, para poder mejorar en los conocimientos de economía, ¿no? Para poder, después vamos a ver, pero en la planificación estaba de moda una cosa muy complicada que se llama programación lineal y que hay que saber bastante matemática para poder hacerla bien, y que es un invento soviético. Él va a criticar eso después, es interesantísimo. Lo usan todos los países capitalistas, pero es el argumento de él, ¿por qué lo usan todo esto? Sí. Pero vamos a ver, y, y la otra cosa que estudió mucho fue el pensamiento cepalino, en particular con un mexicano que era Juan Noyola, que fue un desarrollista, teóricamente desarrollista, políticamente simpatizaba con el marxismo, pero no es el único caso. Acá hubo un uruguayo, por ejemplo, Octavio Rodríguez, que era una cosa media parecida, pero él fue un teórico de la CEPAL, en el que Che estudió con él, ¿sí? Mexicano, y que también se vio influenciado en su pensamiento. Yo voy a contar esto porque va a rechinar, pero voy a mostrar que alguna de las críticas Che al desarrollismo, quienes conocen el discurso en Punta del Este, es clarísimo que él es un gran crítico del desarrollismo, son mucho más porque lo veía inviable políticamente que porque lo viera indeseable en algunas de sus propuestas. Por eso quiero decir que la influencia es importante en algunas cosas. Entonces esas son como para contar que no es un improvisado en economía, sino que realmente estudió. Y después tuvo influencias de autores que es difícil encasillar como marxismo ortodoxo y que fueron muy influyentes en el Che. En particular los teóricos del capitalismo monopolista, ¿no? Paul Baran y Paul Suisse, ¿sí? Que fueron muy importantes y fueron muy influyentes en Cuba en general y en América Latina ni hablar. De hecho, hay una anécdota que yo la sé por una investigación que hice que estoy haciendo para la Facultad de Economía, pero que
vivía en Trías. Cuando va a Cuba, se reúne con Fidel y Fidel le dice, me estaba leyendo a Paul Barán. Entonces vivía en Trías, por supuesto, a devorarse a Paul Barán, a Paul Suissi, a decirle a todo el mundo que había que leer a Paul Barán, a Paul Suissi. O sea que eran teóricos muy fuertes, pero que es difícil, y después si quieren en las preguntas, para no aburrir ahora, puedo desarrollar, es difícil decir que son marxistas ortodoxos Barán y Suissi. Es difícil decir, de hecho van a ser bastante criticados por un poco más adelante. Pero tuvo una gran influencia por esos pensadores, y aparte debatió, como yo decía, algunos de los principales marxistas de la época, como Mandel, como Bettelheim, como el propio Suissi, etcétera. Esto para mostrar un poco sus distintas influencias. Y acá yo para no aburrirla mucho y contar un poco, ya desarrolló algo en la introducción Rubén, así que me ahorró como 5 minutos de presentación. Digamos, en economía su pensamiento no es un pensamiento que, justamente, al ser una persona ferozmente antidogmática, eh, no fue un pensamiento que fue, digamos, mutando con la práctica también. Eso me parece que es una cosa muy relevante, ¿no? La prueba la realidad como rasero, ¿no? Como prueba de verdad. Y entonces digo esto porque incluso yo llegué a leer, hay textos, pues yo decía, hay tanto Che Guevara como quien haga la síntesis a veces. No quiere decir que las síntesis sean buenas. Este, Algunas lecturas de un Che stalinista que me parece medio difícil de sostener, pero más allá de que sí es cierto que lloró por Stalin en el 53 y que no necesariamente siempre fue tan crítico, pero sí creo que la síntesis, que hay una ruptura clara en su pensamiento y en su vida con el estalinismo. Más allá de eso, no fue un pensamiento que fue mutando a raíz de distintas cuestiones. Entonces, lo que quería como mostrar es decir, si fuéramos a presentar el pensamiento económico del Che, ¿en qué cosa radicaba? Y yo me puse a pensar, creo que algo contó Rubén, pero ustedes saben que Lenin, como cualquier gran referente de masa en general, tiene que tener, aparte de desarrollo teórico, político, una gran capacidad de síntesis para poder transmitir, ¿no? Entonces, es conocida la frase de Lenin que dice, el socialismo es soviet más electrificación. Y es brillante. No porque sea verdad, no sé si es verdad o no es verdad, pero es brillante. Porque, ¿qué quiere decir? Cambio de las relaciones sociales, ¿no? Redefinición del poder de clases, obvio, y desarrollo de la fuerza productiva, ¿no? Como síntesis brillante. El Che, si fuéramos a tener como una frase parecida, hay dos. Una la dijo Rubén. Comunismo es producción de conciencia, primero conciencia, y producción de bienes materiales. Y hay otra que está en el socialismo y el hombre nuevo en Cuba, que es que el socialismo es hombre nuevo más desarrollo de la técnica, ¿no? Esa es la definición si tuviéramos que sintetizarla, de socialismo del Che. Y esto es porque a mí me parece muy importante. El Che se preocupó mucho por las cuestiones tecnológicas, por el desarrollo de la técnica, por la cuestión de la eficiencia y la productividad. No era un negado de eso. Pero tampoco era la centralidad de su pensamiento, ¿sí? Sino que justamente él, ese creo que es su diferencial, su aporte teórico, él va a anteponer el desarrollo de la conciencia y eventualmente la creación del hombre nuevo como sujeto de la revolución ante digamos, el desarrollo técnico, ¿no? Él va a poner que el corazón, el nudo gordiano está ahí. No niega las dos cosas. De hecho, es un hombre pragmático, inteligente. Entonces, por ejemplo, cuando ya lo va a contar él, Cuba tenía, más allá de atraso tecnológico muy importante, tenía algunas ventajas. Por ser patio trasero de alguna forma de Estados Unidos, y por ejemplo, tenía un desarrollo de sistema de información y sistema contable, que para la época, ¿no? Vinculada a las multinacionales yanquis, era bastante avanzada. Por lo tanto, el chino dice, esto vamos a tirarlo la miércoles. No, 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 vamos a usarlo esto. Esto va a ser la base para desarrollar el sistema de control y de información de lo que va a ser después el sistema presupuestario de financiamiento. O sea, eso era importante y él lo tenía muy en cuenta. Pero con eso no alcanzaba, ¿no? Con eso no alcanzaba. Entonces, para, para él, digamos, la centralidad estaba en eso, en el desarrollo de la conciencia
y de la creación del hombre nuevo. Yo me traje algunas ideas porque eso permite como presentar las diferencias o algunas de las críticas que va a hacer después. Pero tiene algunas, algunas frases que están en dos o tres textos distintos que me parece que son centrales para entender esto. Él decía, errores, hacer del comunismo una meta cuantitativa y cambiante, ¿no? El comunismo no es una meta cuantitativa, ¿no? Va a ser conciencia más producción de bienes materiales. Y socialismo es hombre nuevo más desarrollo de la técnica. Dice, y esto es una cosa que también es muy importante para después vamos a ver en la época. Aparearse el desarrollo capitalista que siga hacia adelante es mecanicista y derrotista. O sea, mecanicista ¿por qué? Porque veía como en el avance de las fuerzas productivas el necesario desarrollo de la sociedad nueva. Él decía, esto no es necesariamente así. Y es derrotista porque implica querer competir al capitalismo en lo que hace mejor, que es desarrollar las fuerzas productivas, y no decir, no, nosotros lo que vamos a impulsar es una nueva forma de vida, con un desarrollo superior de la conciencia. Y hay una frase en la que es lapidario, que dice, el socialismo económico sin la moral comunista no me interesa, ¿no? Para que vean la centralidad del desarrollo de la conciencia en el Che. Sigue, luchamos contra la miseria, pero al mismo tiempo luchamos contra la alienación. Marx se preocupaba tanto de los hechos económicos como de su traducción en la mente. Él llamaba a eso un hecho de conciencia. Si el comunismo descuida los hechos de conciencia, puede ser un buen método de repartición, pero deja de ser una moral revolucionaria. O sea, la centralidad, insisto, del Che en los aspectos subjetivos y en el desarrollo de la conciencia y la creación en definitiva del hombre nuevo es fundamental. Entonces, ahí, digamos, y casi que no voy a cerrar, pero estoy en eso, si ya está muy aburrido, queda poquito. Sus aportes, aparte de lo que va a contar el compañero, del sistema presupuestario de financiamiento, va a ser, y su crítica mucho de los incentivos morales, que ahora voy a contar un poco qué es, va a ser también desarrollo de otro tipo de herramientas. Y para él van a ser centrales tres herramientas que están bastante conjugadas. El trabajo voluntario, la emulación socialista y la educación socialista. Eh, bueno, sobre el trabajo voluntario, más o menos supongo que todos conocen, pero en Cuba, en el periodo inicial, sigue existiendo, pero digo, se empezó a desarrollar, digamos, como brigadas de trabajo voluntario, que al principio eran, digamos, totalmente voluntario y después pasó a tener cierto, porque creció por un lado y pasó a tener cierto tipo de ordenamiento, digamos, y también por momentos fue hasta un poco compulsivo, pero tenía que ver con eso, con el trabajo voluntario. La emulación socialista, que era un concepto que también está en los manuales soviéticos, que tiene que ver un poco con dar el ejemplo y con contagiar con el ejemplo. Y algo que está medio vinculado a estas dos cosas es la idea de la educación socialista. Para el Che, la educación socialista era central. Digo esto que me parece que está bueno traerlo al Che ahora. Cuando pensamos en educación, que estamos formando, ¿no? Para el Che la educación socialista es fundamental. Y va a decir, como alguna vez dijo Lenin también, que los sindicatos, por eso le defendía un poco, también eran escuelas de educación socialista, pero no solamente por la formación teórica, que le va a defender mucho. Yo le contaba que ya en el 60 estaba escribiendo notas a la ideología cubana, como un programa de formación que tenía filosofía, política, marxismo, obviamente, etcétera, sino que decía, la educación socialista educa de forma directa y de forma indirecta. Esto está bastante desarrollado en el socialismo y el hombre nuevo de Cuba. De forma directa porque educa de forma directa. Y de forma indirecta porque educa con el ejemplo. El revolucionario, la vanguardia, con el ejemplo, contagia y va educando al resto de la clase que usa una frase que es muy buena, que fue vencedora pero que no se siente vencedora, ¿no? ¿No? Que fue la clase que hizo la revolución, pero que forma parte de la clase, pero que no acompaña el proceso revolucionario con convicción. Entonces, la educación directa es la formación ideológica y técnica, ¿no? Las dos cosas. Para que vean pero siempre esto, ¿no? La formación ideológica primero, la técnica también, pero después. Siempre escribe primero, o sea, para mí no es casualidad que siempre escribe, no se equivoca nunca, ¿no? Siempre el orden primero lo ideológico, la conciencia, después lo tecnológico. Y después con el ejemplo. Dice, y ahí sí se abre un potencial, yo creo que es un poco optimista además, pero es interesante el planteo, dice, de que gracias a la educación indirecta se genere también un proceso de autoformación, de autoconciencia y de autoeducación. Pero en todo caso me parece que son dos o tres herramientas políticas que para Che era centrales que son totalmente revitalizables hoy.
Rubén decía en la presentación, cómo retomar esta bandera. Bueno, me parece que acá tenemos de trabajo voluntario, la emulación socialista y la educación socialista, tres, cuatro desafíos bien interesantes para el desarrollo. Y para no aburrir mucho más y para ir cerrando, y después en todo caso dejamos a las, a, la- a- a las preguntas abiertas, yo me traje ahí algunos puntos de las críticas a la URSS y a los manuales, pero como no quería centrarlo solamente en la crítica, para que no quedara que el Che criticó a la URSS, me traje algunos primero de las críticas al régimen yugoslavo, que, que a diferencia de la URSS, al régimen yugoslavo lo va a criticar desde el vamos. O sea, viaja a Yugoslavia en el 59 el Che. Entonces cuando vuelve, medio que le preguntan, ¿no? ¿Qué le había parecido? Este, entonces, un tipo que no es dogmático, que es estudioso, si no conoce mucho de algo, que responde. Una persona que es estudiosa y que no es dogmática, si no conoce mucho de algo, ¿qué responde? ¿Que es una porquería? No. Dice, no sé, tengo duda, no tengo conocimiento suficiente para afirmar, ¿no? Siempre en general, la persona inteligente que estudia mucho y que no es dogmática, responde así, pero dice, pero mis dudas son tal y tal y tal. Y son interesantísimas las dudas, porque dice, ¿qué pasa? Dice, en Yugoslavia hay una cosa interesante, la autogestión yugoslava. Dice que se genera a la interna de la fábrica, a la interna de la unidad productiva, si se quiere, un régimen socialista de repartición. ¿Por qué? Porque es igualitario. Porque reparte de forma más o menos igualitaria. Dice, pero si yo miro a la empresa como una unidad, dice, compite con las leyes de oferta y la demanda como en el capitalismo con el resto. Eso va a decir, dice, entonces a mí la mercancía sigue existiendo como tal. Entonces, es un buen método de repartición a la interna, pero la anarquía en la producción, característica del capitalismo, que se rige por la ley de oferta y demanda, dice, no veo cómo la van a poder resolver. Eso lo va a decir en el 59. Pasa que después va a volver. Entonces en el 64 por ahí va a ser lapidario. Va a decir, en Yugoslavia rige la ley de valor. ¿No? Yugoslavia capitalista. Punto. Va a desarrollar. En Yugoslavia cierran fábricas, cierran empresas, porque la demanda o la oferta no cubren, ¿no? Como rige la ley de valor acá en el capitalismo durillano. Dice, y los compañeros yugoslavos van a trabajar a Suiza y Holanda como mano de obra barata, este, eh, porque no hay desempleo en Yugoslavia. Entonces, si- para contar esto, el Che no criticó solamente la URSS. Y estoy contando, agarré Yugoslavia porque, la autogestión yugoslava se conoce poco, pero es un ejemplo interesante para estudiar. Pero también criticó a Polonia, también critica a República Checa, etcétera. No, por eso digo que las críticas son más generales. Pero el caso de la URSS, si uno fuera a sintetizar, yo me apunté acá, tiene como, y cuando hace las críticas de manual hay como cinco ejes de crítica, por decir de alguna manera. Uno, cuando él, por eso digo que era un marxista, yo cuestionaba que tan ortodoxo no, pero sí era muy apegado a la obra de Marx. Y entonces cada vez que ve una categoría que está mal usada o que dice cualquier cosa, eh, va a haber un apunte de Che diciendo no, el que Marx dijo tal cosa y la categoría es tal y quiere decir tal cosa. O sea, una del eje de las críticas va a ser el desapego a las categorías marcianas, digamos. Desapego a la categoría de la obra de Marx. Porque él entendía que la obra de Marx era una obra totalmente acabada para entender las categorías del capitalismo, no por cerrado, sino porque en otras cosas lo va a criticar a Marx. En la teoría de la transición le va a decir que está mal. La crítica del programa de Gotha se comió cosas, dice. Que yo no sé si tiene razón o no, pero él lo va a decir. Este, Después el segundo, que va a ser el eje de crítica más conocido, el estímulo material en vez del estímulo moral, ¿no? La idea de que para desarrollar la productividad y mejorar el trabajo hay que generar incentivos económicos de premio y castigo, ¿sí? Eso en la URSS, digamos, después de Khrushchev, digamos, va a ser una política muy fuerte y todo el desarrollo que va a contar un poco ahí del cálculo económico. Entonces, él va a ser lapidario contra eso. Va a ser lapidario contra eso. Y va a decir justamente todo lo que yo les decía, que el estímulo tiene que ser moral, tiene que ser el desarrollo del hombre nuevo, el desarrollo de la conciencia, la emulación socialista, no la educación socialista, no el estímulo económico. Eso es un germen de capitalismo, va a decir después, ¿no? Eso es ceder, y esto lo voy a citar casi textual, a las palancas económicas es ceder al retroceso. Por eso
va a ser tan importante porque ya en los cuadernos de Praga de 1965 va a decir la URSS va al capitalismo, ¿sí? Porque había cedido a los incentivos materiales. La otra crítica que va a ser muy fuerte, como lo hace en Yugoslavia, también lo hace en la URSS, a la autogestión de las empresas, ¿sí? Y en particular a los kolhos. Esto para pensar hoy es interesante, ¿no? Yo trabajo en una cooperativa, para ponerme como ejemplo. Bueno, Che era muy crítico de las cooperativas. Y de los coljós en particular porque eran agrarios. Entonces dice, el coljós aparte de que es una célula de capitalismo que tiene la Unión Soviética ahí metida, va a decir el Che, podemos estar de acuerdo o no, pero él decía eso. Dice, tiene un problema, que aparte hay coljós ricos y coljós pobres, porque en la producción agraria, como bien decía Marx, hay un tema de productividad de la tierra que genera renta diferencial. Entonces dice, nos genera unas desigualdades internas brutales, va a ser muy crítico con eso. Y va a criticar también, en base a que va a cederse al cálculo económico y las leyes y los sistemas de precios, eh, cómo, digamos, en el modelo soviético se va, de alguna forma, minimizando la importancia de la planificación central, que para el Che era vital. Y otras críticas que aparecen, que no hacen a la cuestión más económica, pero que son una sí y otra no. Una es, critica un poco el etapismo revolucionario que estaba presente en el manual de la URSS. Hay varios apuntes en el cuaderno de Praga sobre eso. Y el más importante, que yo creo que hay distintos autores que marcan ahí como cierto quiebre del Che con el régimen soviético, el discurso de Argel de 65, pero también está presente en los manuales, en los cuadernos de Praga, que son del mismo año, que va a decir, en el discurso de Argel es duro. Este, en los apuntes de él es raro, porque los apuntes de él eran para él, nosotros los conocemos porque se publicaron, va a ser más suave que lo que va a decir públicamente en el discurso de Argel, pero va a decir que parte del régimen soviético va a ser cómplice de la explotación, si se quiere, imperialista por el intercambio desigual, ¿no? La indiferencia con las luchas del tercer mundo, eso en los cuadernos de Praga va a estar presente y en el discurso de Argel también. Entonces, él, digamos, una idea central en el pensamiento de Che es la defensa acérrima del internacionalismo proletario, eso va a estar ahí, de punto de vista económico, la idea fuerza que está es, él asumía con claridad que en el bloque capitalista, ¿no? Para ubicarnos en la época, había intercambio desigual, había países dependientes y países dominantes, ¿no? Y los países dependientes eran saqueados por el intercambio desigual en el comercio y en las finanzas, pero va a decir que lo que se le llama acuerdos de beneficio mutuo con el régimen socialista y muchos países dependientes tampoco eran tal cosa, ¿no? En el discurso, en los cuadernos de Praga aparece, en el discurso de Argel es mucho más duro, porque llega a decir o insinuar que por momentos hay países del régimen soviético que son cómplices de la explotación imperialista. Digo esto porque ahí algunos autores lo van a marcar así con mucha crudeza. Pero esas son como algunas de las de las críticas. Y yo hay muchas frases, pero no sabía con cuál quedarme. Hay dos que me gustan mucho, pero para mostrar una que me parece que está muy de moda ahora, que se hacen como para ver la centralidad del cambio en la conciencia del hombre y el estímulo moral, que se festeja mucho en Uruguay la venta de autos 0 kilómetros, los cortes en los peajes, en vacaciones, como si fueran grandes avances sociales. En el socialismo del hombre nuevo en Cuba, el Che dice, no se trata de cuántos kilogramos de carne se come o de cuántas veces por año se puede ir alguien a pasear a la playa, ni de cuántas bellezas que vienen del exterior pueda comprarse con los salarios actuales. Se trata, precisamente, de que el individuo se sienta más pleno, con mucha más riqueza interior y con mucha más responsabilidad. El individuo que en nuestro país está pensando en la época revolucionaria, sabe que la época gloriosa que le toca vivir es de sacrificio, conoce el sacrificio. Entonces, la idea de retomar también que el hombre nuevo tiene que ser austero y no un consumista compulsivo, me parecía que era un buen cierre porque tiene que ver con lo que estamos acostumbrados a escuchar acá. Saludos.